Saludos troles, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Santamaría y esta es una edición más de Pregúntale al Troll. El día de hoy vamos a seguir el tema que hemos estado tratando acerca del proceso de transmisión y traducción de la escritura. Pero vamos a hacer esto en dos partes para poder tener una idea un poco más completa. Ya anteriormente hablamos de algunas cosas básicas, tales como lo que son los autógrafos, que son los escritos originales, ya sea de los apóstoles o profetas. Y dijimos que estos autógrafos ya no están con nosotros, sino lo que tenemos son copias de estos. Hablamos también acerca de que las copias del Antiguo Testamento que tenemos se dividen en dos grupos, que son el texto masorético y el texto del periodo talmúdico. En el caso del Nuevo Testamento, las copias podemos dividirlas en dos grupos principales, que son los unciales, que son los más antiguos, y que se caracterizan por estar escritos en letra mayúscula y sin espacios, y los minúsculos, que se caracterizan por estar escritos en letras cursivas. Respecto a las copias del Antiguo Testamento, hay suficientes razones para creer que estas son fieles, ya que hay una armonía casi literal entre el texto masorético y la Septuaginta, que como dijimos en otro video, fue una versión del hebreo al griego que se tradujo en el periodo intertestamentario. También por las escrupulosas reglas que tenían los escribas al momento de copiar de un texto a otro las escrituras. Y también la fidelidad del texto masorético pudo confirmarse con el hallazgo de las copias del periodo talmúdico, ya que al ser 1000 años más antiguas aproximadamente, tenían una armonía también casi literal. Ahora, al momento de hacer una traducción, esto se hace en base a un texto crítico. Un texto crítico se hace para resolver el tema de las variantes textuales. Las variantes textuales son las peculiaridades de cada una de estas copias y las diferencias que hay entre una y otra. Por lo general, en el Antiguo Testamento hay muchas menos variantes textuales que en las copias del Nuevo Testamento, en las cuales se cuentan aproximadamente 200.000 variantes textuales. Ahora, esto no significa que las copias traen diferencias doctrinales o herejías o aún contradicciones entre sí mismas, sino por el hecho de haber sido copiadas a mano, esto significa que pueden contener errores de escritura. Y para esto vamos a analizar algunos de los diferentes tipos de variantes textuales. Número 1, la ditografía. Este es un error accidental en el cual se copia una frase o una palabra dos veces. También existen omisiones accidentales de palabras o aún de líneas. También están las confusiones accidentales por la apariencia y similitudes de algunas letras. Por ejemplo, la alfa con la delta o la delta con la lambda. También está la homofonía, que es la confusión accidental por la similitud del sonido de las palabras, en el caso que la copia se estuviera llevando a cabo a través de un dictado. También existen divisiones accidentales en el caso de los unciales. Dichos textos, como dijimos, estaban escritos todos en letra mayúscula y sin espacios. También la transposición accidental de palabras o letras. También existen alteraciones intencionales como ser en las copias del texto masorético, en donde se agregaron las vocales al idioma hebreo, ya que en la antigüedad estas vocales no se utilizaban en este idioma. También la armonización de pasajes paralelos. Entonces, en conclusión, ninguna de estas variantes, según los eruditos, afecta realmente el significado del texto, sino que son simplemente errores de transcripción que pueden solucionarse a través de comparar las diferentes copias. Y esto es lo que hacen los textos críticos. Toman las diferentes copias para poder resolver el tema de las variantes textuales y poder tener así una copia o un texto que sea puente para una traducción. También en la restauración del texto no solamente se utilizan los manuscritos, sino que también se utilizan otras líneas de evidencia que pueden ser confiables, tal como la Septuaginta, el Pentateuco samaritano, la Vulgata latina, la versión cóptica o saídica, entre otras más. También, además de los manuscritos y estas líneas de evidencia, tenemos también las citas de rabinos en el caso del Antiguo Testamento y de los padres apostólicos en el caso del Nuevo Testamento, que cuentan más de 36.000 citas. Y en el caso del Antiguo Testamento, citas importantes como de Filón de Alejandría y de Josefo. En el caso del Nuevo Testamento también cuenta con lo que se llaman leccionarios. Los leccionarios son manuscritos que eran preparados para utilizarse en el servicio público, de los cuales existen alrededor de 2000 copias. Así que en conclusión tenemos suficientes copias para poder reconstruir el texto original de forma que pueda guardar su pureza y su fidelidad. En el caso del Nuevo Testamento, con relación a sus similitudes y sus variantes, los manuscritos se han organizado en tres grandes grupos, que son el texto alejandrino, que son los más antiguos y los más textuales, el texto occidental, que es antiguo pero contiene paráfrasis,
y el texto bizantino, que son los escritos más tardíos, como ser los minúsculos. Ahora, al momento de hacer la traducción, ¿cómo resuelven el tema de las variantes textuales con los diferentes textos que se encuentran? Sobre esto se pueden seguir 5 líneas diferentes. Número 1, seguir el textus receptus o texto recibido. Este fue el texto griego recopilado por Erasmo en el año 1516. Este fue hecho a través de comparar 6 manuscritos de los minúsculos, es decir, los escritos más tardíos. Número 2, seguir el texto de Westcott y Hort. Estos eruditos decidieron crear un texto crítico en el siglo XIX, basados en principios diferentes a los de Erasmo, ya que tuvieron predilección por los manuscritos sinaítico y vaticano, que son mucho más antiguos que los minúsculos. Número 3. Seguir opiniones subjetivas. Este principio fue enfatizado por Kilpatrick y Eliot. Plantea que deben compararse las diferentes copias y sus variantes textuales y ver qué variante encaja mejor en el contexto y explica mejor las otras variantes. Número 4. Seguir el texto mayoritario. Este es muy sencillo y popular. Consiste en adoptar la variante que se encuentre en más copias. O número 5, el eclecticismo, que consiste en hacer un estudio más riguroso. Determinar qué variante sería más difícil de adoptar por un escriba. Cómo optar por el texto más largo en lugar de un texto más corto, ya que usualmente era más posible que se pudieran omitir palabras por error. Muy bien, troles, esto es todo por hoy, vamos a quedarnos hasta aquí. Espero que hayan aprendido un poco más a través de este video acerca del proceso de traducción de la escritura. En el siguiente video vamos a terminar de hablar de este tema tan importante para poder ver cuáles son los diferentes tipos de traducciones y versiones que tenemos hoy en día disponibles. Pero es importante que también veamos cómo ha ido este proceso poco a poco hasta nuestros días. Espero que puedan suscribirse y compartir este video para poder seguir llegando a más personas.